Buenas tardes, profesora, compañeros todos. A continuación le vamos a exponer nuestro segundo avance de nuestro proyecto de elevador hidráulico para discapacitados. Los integrantes son Bravo Martínez, Ferro Pablo, Trejo Ortegal, Zamora Quinto. En nuestros puntos a tratar hablaremos sobre la introducción, la revisión bibliográfica, la metodología, equipos y materiales, procedimientos experimentales y obtención de resultados, programas, cálculos, resultados y discusiones, conclusiones, referencias bibliográficas. Como introducción tenemos que podemos observar en el patio de maquetería ubicada en la Universidad Privada del Norte que existe un desnivel y no hay facilidad para que una persona con discapacidad limitada tenga acceso a este nivel. Esto se considera como una barrera arquitectónica. Un elevador hidráulico podrá trasladar a una persona a los diferentes niveles y de esa manera se rompe con esa barrera arquitectónica. El objetivo primordial de esta investigación es la construcción de un elevador hidráulico para permitir el acceso a los desniveles que hallamos en la zona de la facultad. Fundamentándonos en el principio de Pascal, que nos señala que la presión ejercida sobre un fluido incomprensible con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Este trabajo se realizó con referencias de internet, imágenes y videos. Por el momento de la cuarentena que estamos atravesando no se realizará ninguna presentación de maqueta por la falta de materiales y se trabajará en el programa 3D. Desarrollo temático. La investigación está basada en el principio o ley de Pascal, en una ley enunciada por el físico y matemático francés Blaise Pascal, que podemos resumir así: la presión ejercida en un fluido incomprensible y contenido en un recipiente de paredes indeformables se transmiten con igual intensidad por todos los puntos del fluido. La presión se transmite sin disminución en un fluido estático cerrado, como podemos observar en la figura número 1. Cualquier presión externa aplicada, que sería la F1, se transmite a todas las partes del fluido cerrado, haciendo posible una gran multiplicación de fuerza, el principio de la presión hidráulica. La presión en la parte inferior del recipiente es igual a la presión externa aplicada en la parte superior del líquido, más la presión estática del fluido deriva el peso del líquido. Eso nos quiere decir que la presión 2, que es la presión total de la profundidad, es igual a la presión 1, que es la presión sobre la superficie libre de fluido, más ρ, que es la densidad del fluido, por la aceleración de la gravedad y la altura medida en pascales, que es la presión de fluido estático. Presión hidráulica. Se puede conseguir una multiplicación de la fuerza aplicando la presión de fluidos, de acuerdo con el principio de Pascal, que para los dos pistones se aplica que la presión 1 es igual a la presión 2. Y también esto es lo que permite el levantamiento de una carga pesada con una fuerza pequeña, como un elevador de automóviles hidráulico, por ejemplo. Pero por supuesto no puede haber una multiplicación de trabajo, por lo que en un caso ideal, sin pérdida de desplazamiento, el peso de entrada es igual al peso de salida. Elevación hidráulica de un automóvil. La elevación hidráulica de los automóviles es un ejemplo de una fuerza multiplicada por la presión hidráulica. Basada sobre el principio de Pascal, el fluido en un cilindro pequeño se debe mover mucha más distancia que la distancia de elevación de un coche, así como lo podemos ver en la figura 2, que la presión sobre el fluido se ejerce en un pequeño cilindro, habitualmente mediante un compresor, para luego la presión ser ejercida por igual sobre todas las partes de un fluido estático, encerrado la ley de Pascal. Para la siguiente, aunque la presión es la misma, se ejerce sobre un área mucho mayor, por lo que se convierte en una multiplicación de la fuerza que eleva el automóvil.
Entonces la fuerza en el cilindro pequeño se debe ejercer sobre una distancia mucho más larga. Una fuerza pequeña también es ejercida sobre la distancia larga que se intercambia por una fuerza grande ejercida sobre una distancia pequeña. Metodología. En caso de haber realizado la maqueta, los materiales serían 2 jeringas, manguera transparente, palos de madera, tachuelas, pistola de silicona y tabla de madera. El procedimiento experimental. En el paso 1 se medio llenan las jeringas con agua y se unen por medio de una manguera. Después vamos a requerir todos los palos de madera. Cada uno se le abrirá 3 orificios medianos y 2 de ellos estarán distribuidos en cada extremo y el tercero en el medio. Después vamos a formar una X con 2 palos de madera y unirlos con tachuelas en los agujeros que ya se habían hecho. Por último se juntarán las jeringas con la estructura formada por los palos de madera y de esta manera vamos a poder ver la presión ejercida de las 2 jeringas por medio del líquido. Y se utilizará la tabla de madera como base del proyecto. Bueno, ahí me toca exponer sobre lo que vendría a ser el ejercicio. Para esto, nuestro objetivo es que nuestro elevador hidráulico sea capaz de levantar un peso con una fuerza menor. Como vemos, esto es muy eficiente, ya que una sola persona, con los cálculos necesarios, podría llegar a levantar hasta un automóvil, sin ninguna necesidad de alguien más, ¿no? Como vemos aquí, tenemos lo que vendría a ser los materiales. Usamos diferentes medidas de las jeringas, de las cajas. Como vemos ahí, no tenemos todos estos materiales que usamos para hacer el ejercicio. El tipo de fluido fue el agua, en el cual tenemos el cálculo de su densidad, de la presión de las jeringas, de unas jeringas de 10 milímetros, en el cual su longitud de circunferencia vendría a ser igual a 0.054 metros, como vemos ahí. Luego tenemos la ecuación de la longitud de la circunferencia, ¿no? Que es igual a 2 pi por radio. Luego de esto, digamos, igualamos, ¿no? Lo que vendría a ser la longitud de la circunferencia con la longitud, de que como vemos aquí, que nos salió que el radio es igual a 8.59, ¿no? Por 10 a la menos 3. Luego de aquí igualamos y al final nos salió que para las 4 jeringas de 10 milímetros de la otra parte se obtiene que su área de la circunferencia es igual a 4 veces al área de la otra circunferencia, ¿no? Para esto multiplicamos 4 veces sobre el área del círculo, ¿no? Que ya vimos en el ejemplo, en el cual nos sale 9.28 por 10 a la menos 4. Entonces la presión en cada una de las 4 jeringas será de F sobre 9 por 28 por 10 a la menos 4. Luego, finalmente tenemos que 4F 10 milímetros es igual a F4 sobre 10 milímetros. Para esto aquí ya usamos la ecuación de Pascal, en el cual solamente reemplazamos los valores, ¿no? Reemplazamos los valores y al final nos salió que para levantar un peso de 2.2 kilogramos tenemos que poner un peso mayor que 0.55 kilos, ya que, ya que lo que vamos a hallar solo mantiene la estabilidad. Bueno, y ahí vemos los resultados, ¿no? Que tenemos en un cuadro que hicimos también.